Hola amigos y comigas de la Mónada de Monor. Grabo este nuevo video para la Mónada de Nur, para la auténtica mónada que está en este planeta, para transmitir y para vivir en la Nur. Quiero contaros la historia, mi historia relacionada con este precioso libro. Amaya, la historia de los vascos en el siglo VIII. Entonces, este libro, era yo mucho más joven y estaba en un mercadillo de Tarragona. En Tarragona, en un mercadillo de esos que ponen los domingos, y encontré este libro. Bueno, este en concreto no, uno igual, idéntico a este, ¿no? La misma edición, la misma portada. Y me sorprendió y por alguna razón, siempre me ha gustado leer, pero por alguna razón me llamó la atención este libro y lo compré. Este libro, tengo que deciros que por mi familia, pues mi padre es de Bilbao, como ya os mostré en esta foto. Está aquí la familia de mi padre, este es mi padre, sus padres y mis tíos, Miguel, María, mi padre Miguel Ángel, María de los Ángeles Justo y Asunción, ¿no? Estos son mi familia de mi padre, como son de Bilbao, de apellido Salcedo. Como dice, el apellido Salcedo, de origen vasco, derivado de la casa de Ayala, descendiente de don Nuño Álvarez de Amaya. Aquí sale el nombre de Amaya, descendientes de Nuño Álvarez de Amaya, la casa, bueno, en este caso una parte de la familia Salcedo, ¿no? Porque habrán otras ramas. Descendientes de don Nuño Álvarez de Amaya, quien algunos llaman don Rodrigo Álvarez, conde y gobernador de Asturias, señor de Gijón, que casó con doña Gontroda Gutiérrez de la Casa Castro, probó su nobleza numerosas veces. En aquella época, que eran tan cristianos, pues demostró su nobleza en la Orden de Santiago, en las órdenes de Calatrava, las órdenes de Alcántara, de Montera. Sirvió Carlos III en la Orden de San Juan de Jerusalén. Bueno, le hacían pues mucha grandiosidad al apellido. Numerosas veces en las reales cancillerías de Valladolid y compañías de guardias marinas. Don Germán de Salcedo y Somodevilla fue creado marqués de Fuente Hija de 1788. Bueno, el escudo es un campo de plata. Bueno, ese sería el escudo, campo de plata. 5 panelas de sinople. Bueno, ese sería el apellido de Salcedo. Entonces, aunque he crecido siempre en Cataluña, he estado viviendo, pues siempre pues, he tenido en cuenta pues, las raíces del País Vasco de mi padre, y entonces se lo regalé con cariño y también lo leí, porque es bastante difícil de leer, porque está escrito con unas expresiones pues tirando antiguas, ¿no? Con la letra pues muy pequeña, con expresiones un poquito antiguas en la forma de escribirlas. Es una forma de escribir, no es castellano antiguo, pero es una forma de escribir un poquito antigua. Pues lo leí con mucho gusto para conocer esta parte de la historia de nuestro país, de Iberia, de Hispalis, de España. Y bueno, esta edición
para más información, está hecha en Madrid por el Apostolado de la Prensa, en la editorial, y en el año 1946. Bueno, pues yo lo encontré en un mercadillo de antigüedades, de estos libros de segunda mano y todo eso. ¿Qué pasó? Bueno, pues se lo regalé a mi padre, pasaron muchos años, incluso pues ya mi padre ya había muerto, ya murió en el año 2006, y estoy un día, entro en Tarragona, en una tienda también de cosas de segunda mano, me acerco donde los libros, y entonces es cuando encuentro este ejemplar, este. El otro era idéntico, pero está en casa de mi familia, y yo encuentro este otro libro mirando las estanterías, que había un montón de libros usados, y directamente me dirigen a alguna energía de mi superior a coger 2 o 3 libros, pero directamente en las estanterías me apareció este libro. Entonces, como vi que era idéntico y este tenía que ser para mí, pues lo cogí y lo compré muy baratito, y de segunda mano, bueno, pues lo compré, y me pareció muy curioso haber vuelto a encontrar este libro en unas estanterías que habían pues miles de libros, y ir a parar directamente, cogerlo de la estantería, la mano fue sola a este libro y lo cogió, y me quedé muy sorprendida y muy contenta de tener este libro de nuevo en mi vida. Entonces, bueno, pasan los años, ya pasó, pues esto sería pues hacia el 2010, pongamos, y ya tengo este libro en mis manos, que yo ya lo había leído. Es un libro muy interesante que luego os explicaré por qué. Y en el año pues 2020, no, 19, en el año 2020, en octubre, noviembre, murió mi tía, que vivía todavía en Bilbao, mi tía Asu. Aquí la tenéis. Quiero hacer un recuerdo de un matrimonio vasco 100%. Mi tía Asu, mi tío Luis. Vivieron siempre en Algorta, en Bilbao. Mi tío ya había fallecido el año 2020, después de pasar toda la pandemia metida en casa. Pues, bueno, pues al cabo del tiempo murió durmiendo también, como mi tío. Murió durmiendo también, y bueno. Y mi primo, que aquí tenemos su hijo único, Luis Álava Saucedo, o Salcedo, porque el apellido Salcedo viene de la palabra sauce, del árbol del sauce, y se hizo en Bilbao la casa Saucedo, o Salcedo. Mi primo Luis ya había muerto en el año 2010 de un infarto. Murió, él ya había muerto, y después, en este año 2020, murió mi tía Asu. Bueno, ella había dejado en herencia a sus sobrinos, de los cuales yo soy una de sus sobrinas. Le dejó pues el piso en donde vivía, y una casita de pueblo, estas dentro de los mismos pueblos, estas casitas que van unas juntas con las otras. Una casa muy sencilla, que en verdad no está en muy buen estado, necesita una reforma. Una casa grande, pero que no estaba habitada por ellos, simplemente pues la tenían por si hubieran ido de vacaciones, pero yo creo que al quedar viuda y después morir el hijo, ya no habían vuelto por allí. Entonces yo quise ver esa casa. Después de fallecer ella, me acerqué
Son 500 kilómetros de ida, 500 kilómetros de vuelta hasta este pueblecito de Trespaderne en Burgos. Y bueno, pues estaba allí mirando las cosas de la casa, pues todo muy sencillo, todo muy muebles pues de aquella época, muy poquito antiguayas que se dice. No es que estuvieran muebles, más bien eran muebles muy sencillos, la casa pues sencilla, grande pero un poco sencilla. Y entre las cosas que estuve mirando, pues bueno, miré pues si había algún juego de sábanas por poderme llevar, por unas tijeritas de costura. No había mucha cosa de valor, era todo muy humilde, muy sencillo, no porque no tuvieran medios, pero simplemente pues lo tenían así. Y ya lo último, poco antes de irnos, porque fui con mi hijo, esto fue pues hace 1 año y medio, y poco antes de irme quise volver a mirar las cosas que había por el piso, y debajo de una antigua, como os podéis imaginar, una antigua televisión como aquellas como de blanco y negro, en una repisita que había debajo con muchísimo polvo, me toman, también me guían a mi super yo otra vez, me hacen poner la mano, ver qué libros había ahí, porque siempre me ha gustado mucho leer. Y entonces voy y saco, bueno, está con muchos papeles, saco este libro, que no es la misma portada, pero es el mismo libro. Auténticamente el mismo. Aquí tenéis el escudo por la parte de atrás que dice la gran enciclopedia vasca, por su escudo. Y es el mismo libro, Amaya o los vascos en el siglo VIII. Diferente portada porque aquí sale la cueva. Un momentito, que os lo voy a decir la cueva cómo se llama. Sale en la historia. Espera un momentito. Es importante porque en esta cueva de Iturburu, la cueva de Iturburu, no sé si existe en la realidad, sale en el libro, donde habían guardado el tesoro los vascones de la casa de Aitor, y donde se descubre luego el tesoro de la casa de Aitor. Y bueno, pues ¿cuál es mi sorpresa? Está escrito por un autor que se llama Navarro Villoslada. Bueno, pues ¿cuál es mi sorpresa? Que encuentro este libro en casa de mi tía, en el corazón mismo, bueno, del país de Castilla y León, de Burgos, pero de la casa de vasca, porque era de ella que vivía en el País Vasco. Y aquí tenemos otra vez a Amaya, ¿no? Amaya en mi vida, por tercera vez, el mismo libro, el tercera vez. Nunca me ha pasado con algún libro o con alguna señal tan claramente de que este libro tenía que estar en mi vida. Y si es porque es parte de mi historia, de mi linaje, de mi familia. Si es por alguna otra razón de mi linaje, pero que me están queriendo decir algo, pues bueno, supongo que, a ver, sí que forma parte de mi historia y de mi pueblo, de mi familia, de mis raíces, incluso de mi sangre, porque es sangre vasco-navarra. Y pues por alguna razón este libro viene a mí una y otra vez, y por lo tanto he tenido muchas ganas de hacer este video para transmitir esta circunstancia en mi vida tan especial, ¿no? Porque es un honor para mí, para mi linaje, pero para mí que cuenten conmigo para hacerme llegar este mensaje, para mí es un gran honor. Y como gran honor que es también para llevarlo lo mejor, en estandarte mejor posible en mi vida,
con respeto, con honra por nuestros linajes, por nuestro honor, porque nuestro linaje, nuestra herencia de vida, de pueblos, de culturas y de familia es nuestra honor. Entonces, esto es parte muy importante de mi honor porque está en mi vida. Y así me lo ha manifestado tantas veces porque ha sido por sorpresa y de forma en que 3 veces me han dirigido a este libro. Y os voy a hacer ahora una explicación para que podamos entender parte de todo el gran misterio que encierra este libro, en el que se habla de un gran tesoro. El mayor tesoro es este honor, este linaje. O sea, aunque en el libro se descubre y se habla y se encuentra en la cueva de Iturburu el gran tesoro de los vascones, de la casa de Aitor, el gran tesoro auténtico es nuestro honor, nuestro linaje. Y ese es el gran tesoro que tenemos que cuidar, no ya como reyes, como hoy en día, que ya no va a ser, pues como explica el libro, pues el rey de los vascos, los condes en los cuales se estaba desarrollando esta historia, sino que es nuestra honra propia, nuestros propios valores como mónada, mantenerlos a lo largo de los siglos por respeto y por unión y comunión con nuestros antepasados. Esos valores que nacen de esa familia y de ese amor que había en la familia, aunque esto se está perdiendo hoy en día, es lo que tenemos que mantener, que cuidar como un gran tesoro. Bueno, concretamente este libro, pues ahora los que queráis continuar viendo este video, porque voy a hacer hasta lectura y os voy a explicar un poquito de qué va este libro. En este momento, en la España del año 711, el Imperio Romano ya fue derrotado por los pueblos que venían del norte, que se llamaban bárbaros. Entre ellos vinieron los godos, y los vascones se habían mantenido en Vascuencia, en Euskal Herria, llegando a acuerdos con Roma, porque nunca fueron dominados, sino que llegaron a acuerdos con Roma, con los gobiernos romanos, y mantuvieron su integridad, ¿no? Pero entonces cuando llegan estos bárbaros del norte, los godos, se van apoderando de toda la península, de toda Hispalis, pero no pueden, están guerreando, ya llevan, aquí en este libro explica que ya llevan 300 años guerreando con los vascones. Los matan, les quitan parte de las tierras, los intentan dominar, pero no pueden conseguirlo. Y por un lado tenemos en los vascones la casa de Aitor, que es el gran patriarca vasco, y la casa, porque para los vascos es muy importante lo que es la casa para ellos representa ese linaje, es la casa del valle de Aitor Mendi, la casa de Aitor Mendi. Habían 7 tribus en inicio, eran 7 tribus vascas, pero 3 tribus se expanden, digamos, y se sitúan en otros lugares de la península, y son 4 las tribus que se mantienen en Vasconia, en Euskal Herria. Y por el otro lado tenemos a los godos. En este momento está el conde de Vitoria, es Ranimiro, el conde Ranimiro. Es sobrino de un tal Fabila, algún rey godo llamado Fabila. Ranimiro es su sobrino. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya se complica la historia, no sé si es un caso real, no sé si es real, lo que en verdad tendría que comprobar. Si es real, supongo que sí, porque es novela histórica.
Bueno, el caso es que este conde Ranimiro, a ver, había una chica llamada Lorea, que se escapa del pueblo vascón, se escapa de la casa de Aitor. Ella era la heredera del trono, digamos, de la casa de Aitor. Pero por alguna razón se escapa y este Ranimiro un día pues por los campos la encuentra perdida, bueno, y la quiere ayudar. Con el tiempo se enamoran y se casan, se bautizan, porque estos eran católicos. Bueno, ellas no lo eran, bueno, se hace católica y la bautizan como Paula. Entonces tienen una hija en común que se llama Amaya, que sería la protagonista de este libro. Y entonces lo que era la provincia tarraconense, este Fabila, que era tío de Ranimiro, era duque de toda la provincia tarraconense, que entonces llegaba, pues era inmensa, llegaba hasta el otro lado de Hispalis, ¿no? Era una provincia, la Tarraco romana había sido muy extensa. Entonces, lo que es la casa de Aitor, Paula o Lorea tenía otra hermana, Amagoya, llamada Amagoya, y esta Amagoya, que practicaba la religión pagana, adopta a un chico perdido, también se lo encuentran por ahí perdido, y a este lo adoptan y le llaman Eudón, ¿vale? Como Amagoya era hermana más pequeña que Lorea, realmente, en verdad, quien era heredera de todo el gobierno de Abascuence era Lorea. Y al tener una hija con Ranimiro, que era una hija entre dos pueblos enemigos, que eran los vascones y los godos, Amaya era heredera de los dos pueblos, pero que estos dos pueblos estaban en guerra. Entonces ella, bueno, Eudón se hace amigo de Ranimiro con el tiempo. Bueno, porque digamos que lo conquista, lo hace tomar como unos botes de monje, y entonces le promete Ranimiro a Eudón que le dará el reino de Cantabria si se casa con Amaya. Entonces Eudón así sería el rey también de todos los vascuences y tomaría en sus manos todo este poder. Amaya no está enamorada de él, pero bueno, estaría dispuesta a aceptar la voluntad de su padre como buena hija. Entonces, ¿qué pasa? Que Eudón en verdad no era hijo de Amagoya, era un adoptado que lo había encontrado por ahí. Y era, en vez de, su verdadero nombre era Aser. No Asier, sino Aser, que era judío, hijo de Abraham Aben Ezra. Y su verdadero nombre era Aser Aben Abraham. Bueno, porque es importante este judío llamado Abraham Aben Ezra. Abraham Aben Ezra. ¿Por qué es importante? Lo vais a ver. Para empezar, este judío, Abraham Aben Ezra, tenía una hermana. Y esta hermana, que se llamaba Respa, se convierte en criada de Lorea, de la madre de Amaya. Y cuando la traiciona, la hace ir a unos campos, allí la secuestran, porque ella era la única que sabía dónde estaba el tesoro de la casa de Aitor, porque ese tesoro estaba escondido, y la secuestran para llevársela encerrada en un castillo. Allí al final pues muere al dar a luz, porque estaba embarazada de Amaya, muere al poco tiempo de hambre, de sufrimiento. Entonces pues esta criada judía, que ellos no lo sabían, que era hermana de Abraham, de este otro judío, que se hace pasar por ermitaño Pacomio, se hace pasar, o sea,
coge las ropas y los dineros supuestamente de un monje que pasaba por allí y le ayuda cuando van a parar a Euskal Herria, este judío Abraham y su hijo Aser están pobres, no les queda nada, están errantes, y supuestamente este monje le da su hábito, les da el dinero. Bueno, entonces este hijo Aser Ben Abraham se pone ir como hijo adoptivo de Amagoya, o sea que se infiltra en la casa de Heitor, de los vascuences, y la criada judía se infiltra en la casa de los godos como criada de Lorea o Paula, como era su nombre cristiano, y a causa de la traición de Respa, pues Lorea muere. Pero en último momento, cuando muere Lorea y el castillo va a ser incendiado para eliminar las pruebas por el marido de Amagoya, que era el traidor también, pues llega Ranimiro y salva a su hija, que era un bebé, en último momento consigue salvarla. Vale, entonces, Abraham Ben Ezra, como os digo, se hacía pasar por un ermitaño cristiano que estaba como en una cueva en penitencia y le llamaban Pacomio. Vale. Entonces él, antes de que su hijo Eudón va a casarse con Amaya, pues le pide que por favor averigüe dónde está el tesoro escondido, porque él, con su ambición, este judío Abraham, con su ambición quiere apoderarse de ese tesoro y quiere entregarlo a los musulmanes que ya han empezado por el sur, por la Bética, a invadir España. En connivencia con este judío traidor está el otro traidor, Tarik, que es un capitán africano, se ha llamado Tarik Ben Ziyad. Este Tarik Ben Ziyad ya está empezando a invadir España por el sur, pero necesitó, y esto es lo que quiero que quede claro en este vídeo, porque España fue invadida por los moros. Aquí lo dice la historia, pero la historia oculta no lo dicen. Fue porque hubo traición del pueblo judío dentro de España para dejar que los moros, los marroquíes, los moriscos invadieran la península. Sabéis que luego en Cantabria y en el País Vasco no consiguieron invadirlo, y fue de ahí cuando se inició desde el norte la reconquista de España. Esta es la importancia de esta historia que se cuenta en este libro, con estos personajes concretos, cómo se está deshaciendo el pueblo, el conde. Este conde de los godos se está deshaciendo su poder, tiene que pasar a las manos de su hija Maya, pero su hija Maya es también la reina del pueblo vascuence, y se van a unir estos dos pueblos enemigos para poder iniciar esta reconquista que se produce a través de la traición de los godos. De la traición de este judío llamado Abraham Ben Ezra. Y vais a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué este hombre estaba tan rencoroso? ¿Por qué? Vale. Como este hombre, que se tuvo que hacer un personaje, ir disfrazado de ermitaño católico y dejarse bautizar falsamente porque él era hebreo, judío, pues estaba rencoroso porque se había dictaminado la expulsión de los judíos que no se convirtieran. Y él mismo lo dice porque está rencoroso y porque quiere hacer esta traición, ¿no? Porque odia a los católicos, porque odia al pueblo español, a cualquier pueblo que esté habitando la península que no sean ellos. Entonces os lo voy a leer, es muy interesante. Bueno,
os puedo leer fragmentos. En verdad este libro es bastante intensa su lectura. Como veis, la letra es súper pequeña. Y en este párrafo que os voy a leer, describe por qué siente ese rencor y está realizando esta traición y quiere apoderarse de ese tesoro de la casa de Aitor. Por evitar la persecución de los cristianos, prosiguió Pacomio, el falso ermitaño, me dejé bautizar en Toledo como tantos otros de nuestro linaje, pero como ellos seguía la ley de Moisés. Arreció con este motivo la persecución y no pude sufrir más recién casado como estaba con tu madrecita. Emigré a este otro lado de los Pirineos. Ellos dividen los Pirineos y la parte que cruza el río Ebro, que va a dar al delta del Ebro en Cataluña. Está la parte del sur del río Ebro, y la del norte ya la unen con los Pirineos. Entonces, dice, emigré a ese otro lado de los Pirineos, me establecí entre los vascos de la costa, los vascuences, en la costa de la costa cantábrica y la parte ya también francesa. Que se habían puesto bajo la protección de los duques de Aquitania. Aquí naciste tú, poco después de haber llegado tu pobre madre, que fatigada por las molestias del penosísimo viaje, murió a los pocos días de haberte dado la vida. Yo me dediqué al comercio, tú te hiciste navegante, siguiendo no sé qué inclinaciones audaces y aventureras. Allí aprendiste el hebreo, que era la lengua de tus padres, y de Respa, mi hermana, allí el vascuence de tu nodriza y tus compañeros, porque la adoptaron una pareja de pescadores, a Eudón, a su hijo. Habías cumplido 14 años cuando llegaron a mis oídos los decretos de Égica y del concilio favorables a nuestra raza. Creía terminada la cautividad de Babilonia y me trasladé a España con mis riquezas y contigo. No te lo negaré, de acuerdo con los hebreos de África, se ponen de acuerdo con los hebreos del norte de África, tratamos de entregar a los berberiscos la península. Ahí está la traición. Ellos, como han sido maltratados, digamos, en la península, se ponen de acuerdo con otros hebreos que están en el norte de África para poder, como dice aquí, vengarnos de un siglo de opresión. O sea, que los berberiscos, estos moros del norte de África, pudieran invadir libremente la península y llegar a acuerdos con ellos. O sea, ellos no perdían su poder y al mismo tiempo hubieran completado esa venganza. Así borrar de nuestra frente la vergüenza de haber sido bautizados. Todos nuestros bienes fueron confiscados y se nos quiso arrancar nuestros hijos mayores de 7 años para bautizarlos también y darles educación cristiana. O sea, fue una guerra de religiones. Tú estabas en este caso, tenías que ir a la fuente bautismal y vivir separado de tu padre. Bueno, o sea que fueron mendigando para que no fuera bautizado, fueron mendigando de puerta en puerta el preciso sustento para no morir de hambre y sin poder presentarnos sino gentes que por su rudeza y alejamiento de las grandes poblaciones ignoraban todavía las nuevas leyes. Emprendimos por montes y breñas horrible viaje que no se borrará jamás de mi memoria, aunque viva más que Matusalén. Nos dirigimos al Septentrion, a nuestro antiguo refugio de los vascos de Aquitania. Vuelven otra vez a la costa francesa, franco-vasco-francesa, tan hospitalarios para nuestros padres de los tiempos de Sisebuto. Quizá no hubiéramos podido repasar el Ebro
Si un cristiano, un monje, se compadeció de ellos, bueno, le dio su hábito, supuestamente, que esto parece sospechoso, si le dio el hábito o se lo robó. Luego, bueno, total, que acaban en una cueva. Entonces su hijo se va a pedir ayuda y mientras tanto, a buscar ayuda. Mientras tanto, el padre Abraham, el judío, como vestido de monje, le ven allí en la cueva unos jovenzuelos que pasaban por ahí, unos pastorcillos, y se creen que es un eremita. Entonces empiezan a llevar ofrendas, pues comida, pues que no le falte de nada, empiezan a ayudar. Entonces, pues desde ahí siempre se hace pasar pues un inocente y buen ermitaño, ¿no? Entonces, pues esa es la historia, como el hijo yendo a pedir acaba en la casa de Amagoya y al final lo adopta como hijo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo él va a poder hacerse, porque le han prometido con Amaya, y se va a poder hacer con todo el poder, que es lo que pretende, y bueno, va a continuar así la historia en el libro. Veamos si lo consigue, vamos a ver si lo consigue. Aquí tenía algunos otros fragmentos para leeros. Aquí en otra página, la página 33, ya se menciona también, ¿no? O sea, ya están cayendo los rumores en estos dos pueblos, les están llegando los rumores de que algo está cambiando en la península, de que se va a producir el fin del mundo tal como ellos lo conocían, porque se está produciendo la invasión morisca. Dice: acaba de descubrirse una espantosa conspiración contra Égica en Toledo. En aquella época la capital estaba en Toledo. ¿Tan mal vendrán al rey el brazo y corazón de un milenario real y seguro? Susurrábase ya que los judíos andaban en tratos con los africanos, de tal manera que poco después fueron declarados siervos todos los conjurados. Bueno, pues como veis, ya se está abriendo la situación, la traición. A ver, un momento. A ver, continúo. He mirado algunos fragmentos donde se puede comprobar como si fuera, aparte mientras está la trama de esta lucha entre godos y vascuences, como mientras se está desarrollando, ya empieza poco a poco esa trama de la invasión, digamos. Por ejemplo, aquí la página 167 del mismo libro, pero en este. A ver, este falso ermitaño se hizo pasar por astrólogo y corrompió al marido de Amagoya con el tema de la astrología. Dice, bueno, Ranimiro, este conde de los godos, dice: hay un hereje llamado Prisciliano, restauró y fomentó la astrología a fines del siglo IV. Este mal español, sabio entre los suevos, es hipócrita, malvado. Conservó de los antiguos astrólogos el secreto de los misterios, mas no la ciencia de las cosas celestes. Los desórdenes de los priscilianitas fueron nefandos. Varios sus errores en la apariencia, uno en el fondo, la negación de Dios. Bueno, es que aquí son todavía muy religiosos, muy católicos. Se propagaron entre los suevos, nos infestaron a los visigodos y abiertamente subsistieron hasta los tiempos de nuestro católico Recaredo, mas no se han extinguido aún.
subsisten hoy audaces y terribles como nunca, y como nunca astutos y solapados. Aquí hay una nota que dice: para más pormenores de esta misteriosa asociación, léase el nunca bien ponderado discurso del señor don Aureliano Fernández Guerra, en contestación al no menos precioso del señor Rada y Delgado, leídos ambos en la Academia de Historia. La luz que derraman los escritos del señor Fernández Guerra, historiador de la actualidad, sirve de faro en la oscuridad histórica del siglo VIII. O sea, ahí había, pues, como hoy en día, grupos pues, que eran paganos y que pues, tenían a lo mejor ciertas prácticas secretas pues, que no eran muy honradas, ¿no? La carta que guardáis nos da la prueba espías y traidores, como los hierofantes del sol. Como ellos conspiran contra la independencia del suelo que los sustenta. A ver, serían como los hierofantes del sol, serían pues como los masones que supuestamente adoran al sol, que tampoco es al sol, están adorando al sol negro. Bueno, prescinden de la religión, admiten adeptos de todos los cultos, castas, religiones, su vida es el misterio. Su vínculo, el odio común a la verdad. Odian la verdad. ¿Os suena esto en la actualidad? Su idioma, la astrología, para disimular. Ponen la astrología para disimular. Y sus signos distintivos solo deben ser conocidos de los conjurados. Me temo que están desparramados por todo nuestro reino y que entre vosotros mismos aspiren a tener prosélitos. Me temo que ya sea tan fuerte, tan grande la fuerza de que disponen, que se sobreponga la voluntad misma del rey, que la tiene grande y noble en ocasiones. Ello es que los vemos obrar contra sus más obvios intereses, con tanta seguridad como pertinacia. Es que es lo mismo siempre estos grupos secretos, ocultos, que no se saben bien esas actuaciones, que parece que van contra el bien común y por qué se reiteran en estas actuaciones, ¿no? Creo que entre los judíos es donde arraiga la secta con más vigor. Estos no tienen hoy ni pretexto para la insurrección. Si nuestros padres trataron de refrenarlos, Witiza les soltó la rienda. Bueno, esta expresión es un poco ridícula, pero dice: los acarició pasándoles la mano por el lomo, sin que Rodrigo haya tenido tiempo todavía ni de recoger las bridas ni de halagarlos. Los supongo de acuerdo con árabes y moros y protegidos por nuestros principales magnates. Pues entonces, Ranimiro, los godos estáis perdidos. Perdidos los godos, perdida España, exclamó el nieto de Chindalvinto con desconsuelo. García le miró con admiración y profundo respeto. Bueno, como veis, pues lo que da a entender de que, a ver, las leyes se habían suavizado con respecto a los hebreos, pero estos ya, cuyo rencor no conoce el tiempo, continúa por siglos y siglos, porque cuando se le hace una afrenta, ellos nunca olvidan, no perdonan, como propone el cristianismo, que también ha conseguido que la gente se vuelva buenista y blanda. Ellos no, ellos tienen un pensamiento que si alguien les va a ofender y les va a perjudicar, nunca van a olvidar, ni olvidan ni perdonan. Y entonces no salimos de este bucle de rencor y de guerras, ¿no? De traiciones. Porque claro, entonces han aprendido a, digamos, a conseguir como el poder restituir esa ofrenda que les hicieron, pues actuar pues
con disimulo, con falsedades para poder vengarse. Y eso estaba pasando en esta España del siglo VIII. Y lo consiguieron, por cierto, pero consiguieron, no estamos hablando de ninguna tontería. España fue invadida casi totalmente y se empieza a los 700 años para volver a la reconquista. Bueno, aquí en otra parte del libro, carta de Teodomiro, duque de la Bética, del sur de España, de Iberia, del sur de la Hispalis. Teodomiro, duque de la Bética, a Rodrigo, rey de España. Señor, aquí han llegado gentes enemigas de la parte de África, que por sus rostros y trajes no sé si parecen venidos del cielo o de la tierra. Yo he resistido con todas mis fuerzas para impedir su entrada, pero me fue forzoso ceder a la muchedumbre y a la impetuosidad suya. Ahora, a mi pesar, acampan en vuestra tierra. Ruego, Señor, pues tanto os cumple que vengáis a socorrernos con la mayor diligencia y con cuanta gente se pueda allegar. Venid vos, Señor, en persona, que será lo mejor. Esta carta que la historia califica de célebre, produjo la más viva impresión en el auditorio. ¿Sabéis, Juan Miguel? Será Juan Miguel, será. ¿Sabéis, amigos y señores, qué gentes son esas que vienen de la parte de África y cuya impetuosidad y número han hecho ceder al duque Teodomiro? Son árabes y berberiscos, secuaces de Mahoma, que quieren derribar la cruz en el suelo hispano para acabar de extender por toda la cristiandad el imperio de los califas sarracenos. ¿Queréis conocer el nombre de su caudillo? Es el feroz Tariq ben Ziyad, persa de Hamadán, liberto de Muza, que está en la Bética desde los últimos días del mes pasado. Ahora comprenderán por qué se han revelado los valientes judíos de Iruña. ¿Por qué con tanto ahínco solicitaban esta carta? ¿Por qué mostraban tanto empeño en que no dejásemos repasar el Ebro al ejército de Rodrigo? ¿Y qué fe podíamos tener en sus promesas de entregarnos el presidio en que estaban sitiados? Lo que ni vosotros ni yo somos capaces de comprender es que haya cristianos, caballeros de regia estirpe y hasta obispos que, ciegos de rencor y venganza, se presten a ser cómplices o instrumentos de judíos y de moros. Y después de saber esto, ninguno de vosotros tornará a preguntarme qué es lo que he hecho mandando a Rodrigo la carta del duque de la Bética, porque ya veis que además de haber cumplido con mi obligación de cristiano y caballero, con este aviso queda terminada la decantada campaña del nuevo rey de los godos y quizás la guerra en 3 siglos. O sea, quiere decir que la guerra entre vascuences y godos va a tener que terminar bruscamente porque van a tener un enemigo común al que enfrentarse, que son los traidores del pueblo de aquella época. Y bueno, no me quiero tampoco alargar mucho. Aquí tenemos un poco el guión de lo que será la historia, pues, a ver. Bueno,
entre todo esto, Amaya no está enamorada de Udon, está enamorada de un comandante, un capitán llamado García. Y entonces pues creo que al final va a vencer el amor y se va a unir con él, formando la nueva casa real de la casa de Aitor. Y ahora pues haré una segunda parte para explicar cómo se acaba el final, cómo España empieza a ser invadida y cómo se tiene que iniciar la reconquista. Pero quiero haceros reflexionar sobre esta historia, porque sabéis que esta historia es real, porque sabéis que hay enemigos muy fuertes para esta península llamada Iberia, y que estos enemigos quieren nuestra perdición, y que estos enemigos hacen pactos con pueblos extranjeros para invadirnos. Y sabéis muy bien que la historia se está queriendo repetir por ambición, por traición, porque estamos en manos de personas que verdaderamente odian nuestra península, odian nuestras familias, odian nuestras creencias y odian nuestros pueblos. Y nos están llevando a la sequía, nos están llevando a conflictos de pueblos de diferentes creencias. Se está produciendo una guerra de religión, pero por una sola parte, que quiere imponer su religión como una secta destructiva, cuando en España pues ya se ha producido una liberación de creencias, que cada uno puede creer en lo que quiera y no hay lugar para fanatismos religiosos, sino es por libre albedrío de cada uno. Sin embargo, se está promoviendo pues una invasión de fuerzas que quieren imponer ciertas creencias muy destructivas. Entonces, pues espero que os haya gustado este video. Reflexionad sobre esto, reflexionad y estar atentos en las informaciones que os lleguen para entender cuáles son los enemigos de esta península, los enemigos de nuestra historia y de nuestra cultura, y cómo nuestros antepasados, nuestro honor, lucharon por defenderlo, por volver a darnos lo que hoy en día tenemos, un país de libertad, un país de prosperidad, al que están queriendo destruir los enemigos, que son adoradores satánicos con pactos y traiciones y cómplices, con creencias muy destructivas. Para el que sea buen entendedor, me habrá entendido todo lo que quiero decir con estas palabras y con brazos.